temática de hoy es el derecho a la salud y la distribución de los recursos, y tenemos la fortuna y el privilegio de tener con nosotros a don José Luis Rey, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Digo, tenemos la fortuna de tenerla aquí con nosotros porque la materia de la que nos va a tratar, el derecho a la salud y la distribución de recursos, como ahora veremos, es una de sus principales líneas de investigación. José Luis Rey es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido compañero nuestro, es licenciado además en Derecho y en ADE por la Universidad Pontificia de Comillas, y actualmente es profesor agregado de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, donde lleva ya impartiendo docencia desde el año 2002, es decir, ya prácticamente 18 años impartiendo docencia. Ha ocupado la gestión diferentes cargos, ha sido desde coordinador de Relaciones Internacionales, ha sido jefe de estudios de doble grado en Derecho y ADE, ha sido vicedecano de Gestión Académica y Económica y actualmente dirige la revista ICADE, que es la revista de la Facultad de Derecho de la citada universidad. En su docencia, básicamente, y su investigación se ha centrado en la teoría y en la filosofía del derecho. Ha impartido clases en posgrado, tanto con nosotros en la Universidad Carlos III de Madrid, como en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona también, y es profesor del programa de doctorado en Derecho Económico de la empresa en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Por lo que respecta a su investigación, sus principales líneas están muy conectadas con el tema de hoy, de ahí que sea tan sexy su conferencia, su presentación, ya que fundamentalmente ha investigado sobre la renta básica universal y el derecho al trabajo, derechos sociales, sistemas de garantía de ingresos, rentas mínimas, por supuesto, los derechos de las personas con discapacidad, la sostenibilidad del estado de bienestar. Y en este contexto, pues ha sido investigador principal de un proyecto de investigación, ha participado en diferentes proyectos financiados en convocatorias públicas, ha dirigido un par de tesis doctorales. Y por lo que respecta a la temática de hoy, me gustaría, para aquellos que queráis luego profundizar, ¿no?, sobre la materia, que sepáis que, bueno, que es autor de diferentes libros, entre ellos El derecho al trabajo y el ingreso básico, El discurso de los derechos, o Introducción a los derechos humanos, he publicado en la Universidad Pontificia de Comillas, La democracia amenazada, publicado en la Universidad de Alcalá. En el 2015 publicó una interesantísima estudio sobre la sostenibilidad del estado de bienestar en Dickinson, y en el 2018 publicó su último trabajo monográfico titulado Los derechos de los animales en serio, que también es una temática muy, muy interesante. Asimismo, también es autor de numerosos artículos y capítulos de libro, pero bueno, me quiero un poco centrar en daros la foto, por una parte, de la temática de hoy, que es desde luego un tema de rabiosa actualidad, como lo son las demás sesiones del seminario, pero además, como habéis podido ver, el profesor, desde luego, está especializado en la materia. Don José Luis Rey Pérez, de que sea un placer tener ahí con nosotros. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra, agradeciéndole en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que ha tenido un hueco en su apretada agenda para estar un rato con nosotros, y más hasta ahora, que es casi la hora de, entre comillas, o de comer, o de casi tomar el café o echarnos la siesta. De ahí que, por una parte, insisto, muy contentos con la calificación que tiene nuestro ponente de hoy. Todo augura que va a ser un rato muy entretenido, y a continuación le cedo el uso de la palabra para que, cuando él acabe su conferencia, su exposición, os cederé el uso de la palabra a vosotros para que planteemos dudas, cuestiones y debatamos durante un periodo de tiempo que en total, junto con la exposición de don José Luis Rey, pues estamos hasta las 3:30 aproximadamente. Tienes la palabra, don José Luis, cuando quieras. Muchas gracias al profesor Celador. Bueno, ha calificado mi ponencia como sexy. Yo no sé si lo que voy a contar aquí va a ser muy sexy o no, pero bueno, quiero agradecer también al profesor Anzuategui, que me lió un poco en este ciclo de conferencias, que yo creo que es muy interesante y muy conveniente, ¿no?, en el momento en el que estamos viviendo, porque probablemente los derechos humanos, en muchas decisiones que se han tomado en el contexto de la pandemia, pues han quedado en último lugar, si han aparecido, ¿no? Y quiero dar las gracias al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, del que formo parte y sigo formando parte, y a la Universidad Carlos III, que para mí pues, es como mi segunda casa también. O sea, que el placer es mío, por supuesto, por poder compartir pues una serie de ideas sobre este tema, ¿no? Bueno, por entrar ya en materia, el tema del derecho a la salud y de la redistribución o distribución de recursos es un tema que se ha abordado desde hace muchísimo tiempo en la literatura académica.
La cuestión es que los recursos sanitarios con los que contamos son escasos y eso ha hecho que se planteen muchos debates desde las diversas teorías de la justicia y la idea de igualdad sobre cuál es la forma más justa de distribuir esos recursos. Y aquí podemos hacer un recorrido desde posturas más libertaristas que vienen a negar que la atención sanitaria sea un derecho, hasta posturas más liberal igualitarias, como luego me haré referencia, que contemplan la salud en sus diversas teorías de la justicia, y luego también el debate muy interesante entre el igualitarismo, el suficientarismo y el prioritarismo, que ha venido siendo protagonista en estas discusiones. Lo que ocurre es que en nuestro país yo creo que esto era más objeto de debates doctrinales que de la práctica diaria. Por suerte, nosotros contamos con un sistema universal de salud que, si recordamos, hubo una serie de años, del 2012 al 2018, 17, si no recuerdo mal, en el que el sistema de salud ya no fue universal porque se negaba, salvo en cuestiones de urgencia, la asistencia sanitaria a aquellas personas migrantes ilegales o sin papeles, irregulares, mejor dicho. Pero bueno, por suerte hemos vuelto, digamos, a la universalidad de nuestro sistema de salud, aunque es un sistema de salud que yo podría decir que es fragmentariamente universal. Quiero decir, no es que la seguridad social cubra a todas las personas empleadas, sino que está fragmentado, ¿no? Funcionarios con MUFACE, las Fuerzas Armadas con el ISFAS, pero en cualquier caso todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, este tipo de debates se planteaban más en situaciones límite, como pueden ser los trasplantes de órganos, por ejemplo, la investigación y la cura de las enfermedades raras, pero no tanto en lo que era la atención sanitaria en los centros de atención primaria, centros de especialidades o en los hospitales. Sin embargo, yo creo que la pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? En la primera ola, con la saturación que vivimos en nuestros hospitales, se tomaron una serie de decisiones que yo creo que es necesario valorar desde la perspectiva de la ética y de los derechos humanos. Porque, como sabemos, hubo mucha gente que falleció sin tener acceso a un hospital, los ancianos en las residencias, gente que falleció en su casa, o incluso se negó el tratamiento con una serie de criterios que merecen ser analizados desde esta óptica moral, filosófica y jurídica. En la segunda ola parece que no hemos llegado a este punto, a este extremo, pero hablábamos antes de comenzar la charla que probablemente tengamos que enfrentarnos, si no hemos empezado ya, a una tercera ola y, bueno, pues puede volver a poner esta tercera ola en riesgo de colapso nuestros hospitales. Por otra parte, también la cuestión de las hoy tan publicitadas vacunas, pues es algo que también debe evaluarse cómo se distribuyen estas vacunas desde una perspectiva ética y desde un enfoque de los derechos humanos. Entonces, esta intervención que confieso por adelantado que cuando Javier Anzoátegui me invitó a participar, pues le he estado dando muchas vueltas, creo que va a plantear más preguntas que respuestas y más bien va a constituir una serie en unos casos denuncias, en otros casos cuestiones que en una serie de soluciones, ¿no? Porque la pandemia nos ha sobrecogido a todos y aunque existen otras enfermedades que dejan también diariamente muchos muertos, pues el cáncer, el suicidio que está constantemente silenciado, es verdad que la virulencia del SARS-CoV-2, la velocidad de su transmisión, el enfoque global que ha tenido a nivel mundial, nos obliga a replantearnos muchas cosas que creíamos solucionadas. Entonces, en mi exposición voy a tratar básicamente 5 puntos, que los enumero ahora y los voy a ir desarrollando. En primer lugar, ¿qué es el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho a la asistencia sanitaria? Porque la charla se titula Derecho a la salud, pero yo creo que aquí caben hacer matices y diferenciaciones. Luego, voy a hacer un planteamiento muy global de lo que son las teorías en relación a la distribución, en este caso de los recursos sanitarios, y luego voy a analizar la respuesta de la primera ola, es decir, la respuesta que dimos como país fue ética, fue justa. En la segunda ola,
¿qué ocurre con la responsabilidad individual? ¿Debe jugar esta responsabilidad individual algún papel en la distribución de los recursos sanitarios? ¿Qué ocurre con los condicionamientos socioeconómicos que tienen muchas familias, ¿no? Bueno, voy a intentar plantear estas cuestiones. Y por último, la cuestión a la que he hecho antes referencia de cómo distribuimos las vacunas, ¿no? Bien, empezando por lo primero, la cuestión del derecho a la salud o a la atención sanitaria, o barra derecho a la salud barra atención sanitaria. Bueno, normalmente se suele hablar de derecho a la salud. Los médicos tradicionales chinos, recuerdo que esto se lo oí comentar una vez al filósofo y polémico Antonio Escotado, decía que se centraban en la salud de sus pacientes de tal manera que cuando alguno de ellos enfermaba, ellos dejaban de cobrar, ¿no? Dejaban de percibir una remuneración. Bueno, la salud es sin duda una necesidad básica, una necesidad fundamental para que podamos vivir y desarrollarnos como personas. Ahora bien, en muchas ocasiones el tener o no salud es algo que escapa de nuestras manos. Hay personas que nacen con enfermedades incurables o enfermedades que surgen a lo largo de la vida de manera inevitable hasta que llegamos a la muerte. Es decir, la salud y la ausencia de ella forman parte de la vida en general. Y al final, muchas enfermedades, como todas las virológicas, surgen, no sé si de seres vivos como tales, pero sí de las condiciones de vida en el planeta. Los virus existieron antes que nosotros y probablemente van a seguir existiendo cuando el ser humano haya desaparecido de la faz de la Tierra. Y como una especie más de la Tierra, como los virus mismos, los animales humanos nos empeñamos en sobrevivir. De ese esfuerzo por la supervivencia surge la medicina y el estudio de las enfermedades que nos aquejan a los humanos. Por eso creo que hablar del derecho a la salud, así en términos generales, no tendría mucho sentido desde el momento en el que el derecho y los derechos son construcciones humanas que nos hemos dado para ayudarnos en nuestra vulnerabilidad, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Hablar de un derecho a la salud como un objetivo casi inalcanzable es como hablar a lo mejor del derecho a la belleza, ¿no? Y el derecho tanto no puede, porque el ser humano no es ni será nunca capaz de vencer las enfermedades, de vencer la muerte. Y es bueno que así sea, yo creo, porque la inmortalidad sería, en mi opinión, una enorme y trágica distopía. ¿Qué puede hacer entonces el derecho? Bueno, como señala Ana Marcos, lo que se entiende por derecho a la salud alcanza dos derechos distintos. En primer lugar, el derecho a la protección de la salud y, en segundo lugar, el derecho a la asistencia sanitaria. El primero tiene que ver con la protección de un estado de bienestar físico, mental, social, que se relaciona con condiciones económicas, de salubridad, sociales, de educación, de alimentación, de higiene, y no exclusivamente con condiciones sanitarias. El segundo se refiere a ofrecer el tratamiento y los medicamentos necesarios en caso de la aparición de una enfermedad o de un accidente. Hay una amplia doctrina que entiende que el derecho a la salud alcanza las dos cosas, aunque evidentemente la forma de garantía de uno y otro son distintas y las políticas que se pueden derivar de uno y otro derecho también lo son. Cuando hablamos del derecho a la protección de la salud, su objeto es muy amplio y de él se derivan obligaciones tanto positivas como negativas para el Estado y los particulares. El Estado tiene que desarrollar acciones para generar un cierto bienestar social y económico, para prevenir determinadas enfermedades. También tiene que abstenerse de otras acciones que pueden precisamente perjudicar ese estado de bienestar. Y lo mismo nos ocurre a los ciudadanos, a los particulares. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos para evitar dañar nuestra salud, para evitar dañar a nuestros conciudadanos, pero también debemos hacer cosas para intentar mejorarla. Pero además la salud, al ser un concepto con tantas dimensiones, con múltiples dimensiones, afecta y se conecta con otros derechos sociales, con el derecho a la educación, con los derechos en el puesto de trabajo, los derechos laborales, con el derecho al trabajo y con el derecho a la vivienda, por ejemplo, etc. En cambio, el objeto del derecho a la atención sanitaria es un objeto mucho más concreto porque se refiere, siguiendo a Daniels, fundamentalmente a 4 cuestiones o niveles de protección. Medidas preventivas para minimizar la posible aparición de enfermedades, medidas de diagnóstico, tratamiento y curación cuando esas enfermedades se manifiestan,
medidas de tratamiento y reducción del dolor en el caso de enfermedades crónicas y personas muy mayores, y por último, medidas de cuidado paliativo para los enfermos terminales o para personas realmente afectadas por una discapacidad que les impide desarrollar casi cualquier actividad. Aunque hay doctrina que entiende que el derecho a la salud se tiene que circunscribir a la asistencia sanitaria, hay otro sector que entiende que alcanza los dos derechos antes enumerados, sobre todo si asumimos una visión global de la salud, que no la entiende simplemente como la ausencia de enfermedad. Por ello, y por la dificultad de delimitar un contenido material de lo que es la salud, como acabamos de ver, gran parte de los autores prefiere hablar del derecho a la protección de la salud, circunscribiéndose, como hace Carlos Lema, a un contexto fundamentalmente jurídico. Pues bien, el derecho a la salud en esta doble dimensión, la más general, de promoción de un estado de bienestar para los titulares del derecho, que aparece conectada, como he dicho, con otros derechos sociales y de libertad, y el más concreto, el que se interpreta como el derecho a la asistencia sanitaria, que incluye las dimensiones a las que hace referencia Norman Daniels, es un derecho fundamental por la centralidad que tiene un derecho humano básico, por la centralidad que tiene la salud en la vida. Sin salud, sin protección de la salud, sin tratamiento de la enfermedad, uno no está en condiciones de ejercer sus derechos como ciudadano. En palabras de John Rawls, al que luego también haré referencia, y cito textualmente, la fuerza de las exigencias de asistencia sanitaria está ligada al mantenimiento de nuestra capacidad para ser miembros normales de la sociedad y al restablecimiento de esa capacidad cuando cae por debajo del mínimo requerido. Como indica el propio Rawls, la asistencia sanitaria tiene que ver con la igualdad de oportunidades y su no satisfacción vulnera este principio y genera radicales injusticias. No obstante, no se puede negar que el derecho a la atención sanitaria ha supuesto una creciente y obsesionante medicalización de la sociedad, al menos en las sociedades del mundo capitalista occidental. Hoy estamos todos medicalizados. Al que me he referido antes, Antonio Escotado, dice que ciertamente no se nos quiere sanos, sino enfermos. Y dice que la medicina preventiva, que está muy de moda ahora, no es otra cosa que el crearnos la angustia, la neurosis y la preocupación por la enfermedad que vendrá, que va a venir seguro, y para la cual uno se hace análisis, pruebas, y claro, siempre falla algo porque el ser humano no es una máquina perfecta. Y no es que yo esté en contra ni de los médicos ni de las industrias farmacéuticas, pero es verdad que esto les da un poder. Yo soy una persona medicalizada, pero los médicos deciden qué medicinas tomamos y cuáles no, y lo hacen siguiendo los criterios de las industrias farmacéuticas que no son hermanitas de la caridad, sino grandes multinacionales con el objetivo que tienen el objetivo fundamental de incrementar su cuenta de resultados, de incrementar su beneficio. Cuanto más tiempo estemos enfermos, más tiempo estaremos tomando pastillas. Cuanto más nos alarguen la vida, más tiempo seremos consumidores de este tipo de productos. Ahí hay un poder, el poder médico y el farmacéutico, que escapa del control democrático, porque por mucho que se diga que se ha abandonado el paternalismo médico, este sigue estando presente. Por mucho que la ley de autonomía del paciente diga que tenemos derecho a rechazar un tratamiento, no estamos en una relación de igual a igual, en una relación contractual, sino que los pacientes enfermos que tenemos miedo al dolor, caemos bajo el discurso, no pocas veces oscuro, del médico para someternos a lo que nos diga. En línea con la fundamentación de los derechos humanos a partir de las necesidades básicas, a lo que antes me he referido, últimamente yo vengo diciendo que los derechos se construyen desde la idea de la vulnerabilidad. Todos somos seres vulnerables y los derechos nos ayudan a recomponernos de esa vulnerabilidad, nos dan un arma para que intentemos reconstruirnos cuando la vulnerabilidad nos ha acosado, nos ha herido. Y nuestra mayor vulnerabilidad es el miedo al dolor físico y al dolor psicológico. No se puede vivir una vida con infinito dolor. El derecho a la asistencia sanitaria trata de paliar ese dolor en cierta medida. Como todos somos vulnerables, como todos tenemos la necesidad básica de vivir sin dolor, el derecho a la atención sanitaria es universal, al menos en un plano moral, porque sabemos que hay muchísimos países que no lo reconocen y también sabemos que las maneras de garantizar este derecho
son diversas en función del contexto jurídico-político en el que nos encontremos. Ahora bien, y como cuestión de principio, yo creo que los derechos universales deben ser garantizados mediante garantías universales. Es decir, la lógica de la universalidad no debe de quedarse en los derechos, sino que alcanza sus garantías, alcanza las instituciones que tratan de hacer efectivo el contenido de los derechos, sobre todo en un derecho tan básico como es el derecho a la protección de la salud o a la atención sanitaria, que todos los seres humanos en un momento u otro de nuestra vida, pues vamos a tener necesidad de que nos sea garantizado. Bueno, esto es un poco a modo de introducción, ¿no? Para que se entienda un poco desde el marco conceptual desde el que voy a plantearme las cuestiones que vienen a continuación. El segundo punto al que quería hacer referencia eran las teorías en relación a la distribución de recursos sanitarios. Digamos que todas las teorías de la justicia escritas desde John Rawls, desde la famosa teoría de la justicia de John Rawls en 1971, se plantean la cuestión de la justicia en la distribución de recursos, ¿no? Es verdad que hoy se dice que este es un enfoque redistributivo de la idea de justicia que habría que completar con un enfoque de reconocimiento. Pero no me voy a meter en esto porque hoy el tema sin duda es fundamentalmente la distribución y en concreto la distribución de los recursos sanitarios. Bueno, voy a dejar de lado el libertarismo a lo Nozick, porque para esta corriente, como todos ustedes saben, la atención sanitaria es algo exclusivamente privado y pagar impuestos para sostener un sistema público de salud sería como un ataque a su concepción de la propiedad privada y de la vida misma. Y me voy a centrar más en las teorías liberal igualitarias, aunque también entre ellas hay diferencias importantes. Yo creo que hay un punto de partida que encontramos en Ronald Dworkin que es interesante, sobre todo para cuestiones que vamos a ver después, que es la distinción entre la responsabilidad que se deriva de nuestras elecciones, lo que Dworkin denominaba la option luck, y la que se deriva del azar, la brute luck. En el primer caso, la idea liberal de la responsabilidad nos debe obligar a hacernos cargo de las malas elecciones que nosotros hayamos tomado en nuestra vida. En el segundo caso, como es algo que escapa de nuestra libertad, no tiene sentido atribuirnos esa responsabilidad. Bueno, John Rawls no abordó de una manera muy específica lo que es la justicia distributiva sanitaria, pero yo creo que su concepto de bienes primarios la podría incluir. Si de acuerdo con su teoría los bienes primarios son aquello que necesitamos cualquier persona para desarrollar nuestros planes de vida, bienes que luego él concretaba en derechos y libertades, en poderes que acompañan a determinados puestos o cargos, en los ingresos, en las riquezas, pero sin un mínimo de atención sanitaria nunca podremos desarrollar esas elecciones de vida. Y de hecho, no en la teoría de la justicia, pero sí en el liberalismo político, cuando hace referencia al primer principio de su teoría de la justicia, habla de que, y cito textualmente, lo dice en la página 75, puede ir precedido de un principio léxicamente anterior que exigiera que queden satisfechas las necesidades básicas, al menos en la medida en que su satisfacción es una condición necesaria para que los ciudadanos entiendan y sean capaces de ejercer fructíferamente los derechos y libertades básicos. Ahora bien, Rawls es verdad que no lo concreta mucho más y cabría preguntarse si esta es una posición igualitarista de asegurar a todo el mundo una mínima atención sanitaria o una postura quizá más suficientarista, o una prioritarista. Hay muchos estudiosos de Rawls que han discutido esto, no me puedo meter con mucho detalle en ello ahora, pero sí quiero llamar la atención sobre otro de sus principios de justicia porque nos puede dar la clave para entender más en concreto la cita que he hecho antes de Rawls. Y en efecto, como pueden ustedes imaginar, me estoy refiriendo al principio de diferencia, que admitía las desigualdades siempre que eso redundara en favor de los menos aventajados. Creo que si combinamos ambas visiones, y como buen norteamericano que era John Rawls, y por eso se le ha acusado de ser insuficientemente igualitario, no tendría por qué estar a favor de un sistema universal de salud como el que tenemos en España.
Por ejemplo, porque para él la competencia entre seguros privados de salud podría beneficiar a los menos aventajados, reduciendo el precio y así siendo asequible a ellos al menos un mínimo seguro de salud. ¿Qué ocurre con personas que, por ejemplo, tienen enfermedades graves y no hay ningún seguro privado de salud que las cubra? Bueno, ahí yo creo que Rawls sí podría ser partidario de traer una parte de los beneficios de las compañías aseguradoras privadas para cubrir esas necesidades. Algo no muy distinto de lo que ya ocurre en Estados Unidos, donde antes del Obamacare, pero después también, porque no se ha logrado desarrollar plenamente este programa de salud, hay una especie de asistencia caritativa para aquellos que carecen de un seguro de salud. El problema aquí, desde mi perspectiva, es que no se está garantizando la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas, porque al final esto va a depender del grado de riqueza que cada uno tenga. Y esto está muy alejado de la concepción de la asistencia sanitaria como derecho universal. Ronald Dworkin, por su parte, un poco haciendo un repaso de los autores quizá liberal igualitarios más relevantes, sí parece estar más cerca de un sistema de garantía universal del derecho a la asistencia sanitaria con su famoso metáfora de subasta más seguro, ¿no? Si recuerdan ustedes, Dworkin plantea que cuando, en esa posición también original, un poco a los Rawls, cuando llegaban las personas a esa isla desierta, pues se les daba a todos un mismo número de conchas para que pujaran por aquellos bienes, por aquellos recursos que vinieran a satisfacer sus ideales de vida. Pero claro, ante esa otra suerte, ante la brute luck, ante la suerte bruta, Dworkin lo que planteaba era que nosotros contratáramos antes de esa subasta, de la puja en esa subasta, una especie de seguro de salud. De tal manera que partía un poco de que todos los individuos somos racionales y que se van a comportar, todos nos vamos a comportar de manera parecida. Y por otra parte presuponía que cualquiera que fuera la cantidad destinada en una sociedad a la salud sería una cantidad justa y por lo tanto esa sería la distribución justa. Luego Dworkin dice que por una cuestión de economías de escala y de economía agregada y de reducción de costes, se podría convertir todas esas pujas que individualmente estaríamos dispuestos a hacernos para cubrir nuestro seguro de salud en una especie de seguro colectivo, de una especie de seguro público, si queremos, de salud, aunque esto no lo viene a justificar del todo, ¿no? Y por último, en este breve repaso, las teorías igualitaristas se enfrentan con otras dos teorías en la distribución de recursos sanitarios, bueno, se enfrentan, dialogan con otras dos teorías de distribución en los recursos sanitarios que son también muy relevantes. En primer lugar está el suficientarismo. Dado que la asistencia sanitaria siempre va a ser un recurso escaso, es preciso garantizar un mínimo nivel de cobertura a todas las personas. Y eso hace que a lo mejor determinadas coberturas queden excluidas. Por ejemplo, parece lógico que la salud pública costee un trasplante o un tratamiento para frenar o para curar un cáncer, pero que no lo haga con una operación de cirugía estética por el mero capricho de la persona, ¿no? Y que la persona que quiera mejorar su belleza, pues que se costee de su bolsillo esa operación de cirugía estética. Otra cosa sería, por ejemplo, operaciones de cirugía estética derivadas pues, de haber sufrido un accidente, de haber sufrido un incendio o de haber sufrido, por ejemplo, también un cáncer, porque en ese caso sí entran dentro de esta cobertura básica de salud. Bueno, este esquema lleva, por ejemplo, a que en España tengamos una cartera de servicios básicos esenciales de salud donde entran determinados tratamientos y otros quedan fuera para, aunque una persona pudiera tener ese tratamiento pudiera tener una relevancia importante para ella. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones que se merecen algo de reflexión. Por un lado, puede que un enfoque suficientarista nos lleve a excluir determinadas enfermedades que son minoritarias. Por ejemplo, el tratamiento y la investigación en lo que se conoce como enfermedades raras que afectan a muy pocas personas. Porque en este caso estaríamos discriminando por una razón simplemente numérica, ¿no? Y yo creo que los números en la ética muchas veces no cuentan.
Porque no somos todos titulares del derecho a la salud. ¿Por qué alguien puede ver negado la garantía de ese derecho simplemente porque su enfermedad no es mayoritaria o no es generalizada? Y por otra parte, porque yo creo que el suficientalismo, aunque tiene algo de igualitario, permite también crear un mercado privado de salud para las coberturas que no quedan dentro de esa cartera básica, aunque incluso sean mayoritarias y generalizadas. Y encuentran entonces las compañías privadas un nicho de mercado que acentúa la desigualdad en el acceso y en el tratamiento. Por ejemplo, es lo que ocurre en nuestro país cuando la cobertura dental, salvo determinadas intervenciones, está excluida de esta cartera de servicios básicos, aunque existe la promesa de que se va a incluir. Bueno, hay un mercado de dentistas, ¿no?, que existe y que hace que las personas que no pueden costearse un seguro de asistencia sanitaria dental o que no pueden pagar el dentista, pues queden excluidas de a lo mejor tratamientos que pueden necesitar. Y la segunda corriente es la del prioritarismo, que establece que cuando estamos distribuyendo recursos que son escasos, se deben priorizar determinadas necesidades sanitarias sobre otras o determinadas personas sobre otras, atendiendo a diversos criterios, uno de los cuales puede ser la probabilidad que esas personas tienen de salvarse o de curarse. El prioritarismo, en mi opinión, tiene dos caras, y ahora lo vamos a ver con el caso del SARS-CoV-2, porque su oportunidad o no va a depender del criterio en el que basemos la prioridad, no en el hecho de priorizar en sí mismo. Bien, bajando ahora a la pandemia, ¿no? La primera ola del SARS-CoV-2 pilló a casi todo el mundo desprevenido. Y desprevenido porque pese a que se trataba de un virus de la familia de los coronavirus que se vienen estudiando desde hace décadas y quizá con mayor probabilidad desde el MERS y el SARS-1, el origen de este coronavirus es todavía un misterio. La ciencia por el momento parece apostar por un origen animal en el virus que se transmitió a un humano, pero se trata de una hipótesis que no se ha logrado demostrar hasta el momento y por lo tanto que podría ser falseada. Luego existe otra hipótesis que dicen que es más conspiranoica, ¿no?, por la que la ciencia no ha querido seguir, en tanto la primera no esté descartada, y es que tuviera su origen en un laboratorio o un escape accidental de un laboratorio, bueno, en la famosa ciudad china de Wuhan, aunque bueno, ahora se señala que a lo mejor el coronavirus estaba de antes circulando por el mundo, etc. En cualquier caso, en torno a todo esto debería haber más transparencia y claridad. Por un lado, porque los datos que ha ofrecido China en relación al número de muertos infectados no parecen reales, viendo lo que ha ocurrido después en muchos otros países. Y en segundo lugar, porque China es una dictadura autoritaria, capitalista, pero o sea, un sistema de comunismo capitalista, donde no hay democracia, donde no hay transparencia y que, por ejemplo, no sé si esto es verdad, pero salía en los periódicos publicado hace un par de semanas, ¿no?, que había castigado con pena de muerte a toda persona que filtrara algún tipo de información acerca del origen del SARS-CoV-2. Y por ahora no ha dejado llegar a científicos internacionales y neutrales que puedan investigar allí lo que ha pasado. Es decir, se ha puesto de manifiesto cómo las potencias mundiales son las que controlan la situación. Y China, sin duda, hoy es una gran o la principal potencia mundial. Ya en diciembre, Taiwán, que como saben ustedes, China no o sea, entiende que está dentro, que no es un país independiente, informó a la Organización Mundial de la Salud del peligro de un nuevo coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud, como no reconoce a Taiwán y depende en gran parte económicamente de China, hizo caso omiso de la advertencia. Es decir, si tuviéramos que determinar a lo mejor un responsable a nivel mundial, aunque solo fuera por su opacidad, China podría ser considerada en parte responsable por no alertar a tiempo de la gravedad de lo que estaba pasando y también la Organización Mundial de la Salud por ir por detrás. Es decir, el prestigio, yo creo, de la Organización Mundial de la Salud se ha visto muy comprometido con esta crisis y veremos si se puede recuperar, ¿no? Pero dejando esto a un lado, cuando el virus llegó a España, ¿se actuó correctamente? Bueno, también en España ha habido problemas de falta de transparencia. Los datos de la primera ola
no contabilizan los datos que luego el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que exceden la media de fallecidos, ¿no? Es decir, hay casi, en la primera ola hay cerca de unas 20.000 personas fallecidas de manera directa o indirecta como consecuencia del COVID, que no figuran en las estadísticas oficiales que nos ofrece el Ministerio de Sanidad. El gobierno nos ha tratado muchas veces como a niños pequeños, por ejemplo, cuando decía que las mascarillas no eran necesarias y era porque no teníamos, con lo cual eso podía haber podía habernos dicho no tenemos mascarillas, protéjanse como puedan, porque eso podría haber evitado contagios. Pero en cualquier caso, en los meses de marzo, abril y mayo vivimos momentos muy duros de colapso sanitario. Ahí sí hubo escasez de todo tipo de recursos. Escasez de personal en los centros médicos, porque desde el año 2008 se han venido recortando los recursos humanos en los centros de atención primaria, en los centros de especialidades y en los hospitales. Escasez material de trajes de protección adecuado, que han dado como resultado que España sea uno de los países con mayor número, el país con un mayor número de sanitarios infectados y fallecidos. Escasez de camas, escasez de UCIs. ¿Qué criterio se siguió para administrar esta escasez? Aunque todavía no está muy claro, parece que el criterio que se siguió fue el del prioritarismo y se decidió priorizar a las personas más jóvenes sobre aquellas que tenían más edad, a las que podían no tener otras patologías, sobre las que presentaban asociadas más enfermedades. Todo esto sin un criterio muy claro. Está por ver si en efecto en Madrid o en Cataluña había protocolos que evitaba trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales, pero todo indica que sí, si atendemos al número de fallecidos en residencias de ancianos. Otra cuestión de falta de transparencia. No conocemos a día de hoy cuántas personas con discapacidad se han visto afectadas con enfermedad, por la enfermedad. No sabemos cuántos centros residenciales de personas con discapacidad se han visto afectados. Y esto es algo que, por ejemplo, el CERMI viene denunciando y esos datos, por lo que yo sé, constan, pero no se han hecho públicos, ¿no? Ahora bien, este criterio de priorizar, de priorizar al más joven o al que no tiene otras enfermedades, ¿es conforme a los derechos humanos? ¿Es ético? Bueno, lo vivido no es nuevo porque existe mucha literatura al respecto. Lo que ha ocurrido en España es que se ha tratado de priorizar a los que se consideraba que tenían más posibilidades de supervivencia. Mi pregunta es, ¿esto no choca con el discurso de los derechos humanos? Si los derechos humanos son la ley del más débil, en esa bella expresión que acuñó Ferrajoli, que se construyen sobre la idea de la vulnerabilidad precisamente para proteger a aquellos que son más vulnerables, si esto es así, resulta inmoral no atender a los ancianos que vivían en residencias, negarles el derecho a la asistencia sanitaria simplemente porque eran más vulnerables y no podían ellos por su propio pie presentarse en las urgencias de ningún hospital. Es decir, en mi opinión el prioritarismo solo se justifica cuando la prioridad se hace atendiendo a los derechos, atendiendo a los más débiles. Es decir, son aquellos que merecen más protección los que deben ser nuestra prioridad. Lo contrario vulnera la idea de dignidad de la persona, que es el fundamento transversal de todos los derechos. Por otra parte, el hecho de que en algunos sitios los hospitales privados siguieran funcionando fuera del control central también genera una desigualdad. Las personas con recursos económicos, aunque fueran de esas que el criterio de prioridad utilizaba para postergarlas, podían tener la atención que otros, en su misma situación clínica, se les denegaba el acceso a la sanidad. Cuando hablamos del derecho a la asistencia sanitaria en circunstancias de excepción como fueron estas, es necesario elegir y optar, pero yo creo que hay que hacerlo por aquel que tenga una mayor necesidad, evidentemente sin llegar al encarnizamiento terapéutico. Pero hay que optar por aquel que está más desprotegido, por el que es más débil, porque los derechos dan o deben dar la vuelta al discurso del poder y proteger a los que no tienen poder, a los que más sufren. En mi opinión, a la inversa del criterio de priorización que se utilizó en España. Esto puede ser un poco polémico, luego lo discutimos. Bien, ¿qué ocurre con la segunda ola? ¿Y qué ocurre con la responsabilidad individual en esta segunda ola? España fue uno de los primeros países a los que llegó lo que se conoce como la segunda ola del SARS-CoV-2. Si en la primera no teníamos apenas información sobre el virus y su forma de transmisión,
En esta segunda ya teníamos un conocimiento suficiente de qué conductas hay que evitar para no contagiarse, las medidas higiénicas adecuadas, la obligatoriedad de las mascarillas, la distancia social, etc. Si esto es así, ¿puede jugar la responsabilidad individual algún papel en el derecho a la atención sanitaria? Este debate no es nuevo. Se lleva, por ejemplo, muchos años discutiendo en algunos países si, por ejemplo, los fumadores que desarrollan un cáncer pueden ser considerados responsables de esa dolencia y, por lo tanto, podrían ser pospuestos a la hora de trasplantar un pulmón. En lo que un poco Wilkinson ha denominado el argumento de la restauración. Bueno, otro autor igualitarista como John Roemer defendió hace años que como las cosas no son blancas o negras, habría que comparar el comportamiento de un individuo con el comportamiento medio de su grupo socioeconómico. Y él ponía un ejemplo. Por ejemplo, si la media de años que fuma un profesor universitario son 10 y la media de años que fuma un trabajador de la construcción son 30, si un sujeto es profesor universitario, ha fumado 10 años y desarrolla un cáncer de pulmón, y otro es trabajador de la construcción, ha fumado 30 años y desarrolla también un cáncer de pulmón, los dos tendrían derecho a la misma asistencia sanitaria. Y no tendría sentido establecer una priorización del primero, porque ha fumado menos años, sobre el segundo. Roemer, yo creo que aquí lo que intenta poner de manifiesto es que la salud muchas veces, siempre viene condicionada por factores educativos, sociales, económicos. Y junto a esto, además, cuando hablamos de medicina, no existen relaciones de causalidad pura. Una persona puede fumar toda la vida y no desarrollar un cáncer de pulmón, y una persona puede ser no fumadora y desarrollar un cáncer de pulmón. En esta segunda ola del virus hemos visto que los hogares con más personas y con menos espacio se contagiaban más o más rápidamente, y hemos visto gente que, aunque había dado positivo o podía ser contacto estrecho de un positivo, se saltaba la cuarentena porque dependía de la economía informal. Es decir, digamos que el virus ha tenido también una cara de desigualdad socioeconómica, porque este virus ya no es solo una enfermedad, es también una crisis económica que está dejando a mucha gente en la calle sin ningún tipo de recursos. Creo que aquí el Estado debería haber puesto más facilidades en estas situaciones. Esto es, no solo poner pocos hoteles para las personas en cuarentena que no podían aislarse en su domicilio, sino el tan atraído y anunciado y aplaudido ingreso mínimo vital que puso el gobierno, que aprobó el gobierno en un Real Decreto Ley a finales de junio, pues realmente no está llegando a las personas que lo necesitan. Yo creo que ahora mismo, no tengo los datos muy actualizados, pero realmente del número de solicitudes estábamos en torno al 7% de respuestas positivas, es decir, una cantidad ínfima. Y teniendo en cuenta que además algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, está dejando el suspenso la renta mínima de inserción que ya existía, para que hasta que el Estado les dé una respuesta sobre el IMV. Entonces, el peligro aquí es que está poniendo en riesgo, esa persona que se salta la cuarentena, está poniendo en riesgo vidas ajenas, pero se le puede hacer completamente responsable de ello. Si la salud la entendemos en un sentido amplio y tiene que ver con condiciones de bienestar y de alimentación mínimas, que en España desgraciadamente no se cumplen cuando más del 20% de la población está en riesgo de exclusión social y de pobreza, si queremos que estas personas se comporten responsablemente, el resto como sociedad debemos ser responsables con ellos, debemos facilitarles los medios. De ahí que yo no creo que sea necesario, ni creo que sea justo, negar o posponer la atención sanitaria a estas personas en caso de ser necesario. Otra cosa es cuando esto no se hace por necesidad, sino por pura diversión, ¿no? Entonces, las fiestas que normalmente vemos en los telediarios los lunes no son precisamente de gente con escasez de recursos, sino todo lo contrario. Vemos que hay fiestas en bares, que hay fiestas en locales cerrados, que la policía va desmantelando, botellones, etc. En este caso yo sí creo que habría que exigirles una responsabilidad que incluso fuera un poco más allá de la sanción administrativa, es decir, que fuera involucrarse en el propio sistema de salud o incluso
ahí podríamos plantearnos la obligación de un copago en el tratamiento, ¿no? Y por último, ya por no extenderme mucho más, ¿qué hacemos con las vacunas, ¿no? Porque también el mundo tiene puestas sus esperanzas en las vacunas que actualmente se están desarrollando y están ya fabricando algunos laboratorios en un esfuerzo de investigación coordinado que antes no se había visto en el mundo. Es cierto que el proceso de realización de las vacunas solo muy recientemente ha sido publicado en revistas científicas y se habla de una efectividad muy alta, Pfizer habla de un 95%, y no se sabe todavía si esto va a ser así en colectivos que no han participado en los ensayos clínicos, cuál va a ser la efectividad, por ejemplo, en personas de mucha edad, qué inmunidad o qué duración de la inmunidad vamos a tener en estas vacunas, qué va a ocurrir si hay mutaciones del virus y qué efectos pueden tener estas vacunas a medio y a largo plazo, ¿no? Por muchos que se nos quiera hacer creer lo contrario, el acortamiento de los plazos genera muchas incógnitas, porque ciertamente en los países que ya se está empezando a aplicar, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, van a convivir personas de la población general vacunadas con las personas que han formado parte de los ensayos clínicos y van a tener que estar sometidas a esta vigilancia clínica durante 2 años. Y por lo tanto las incógnitas siguen abiertas. En contra de lo que una forma un tanto populista los gobiernos de los distintos países nos quieren hacer creer, ciertamente el fin de la pandemia no está ahí, no está aquí, y todavía hará falta 2 años, yo creo, o 1 o 2 años, para ver que las vacunas efectivamente tienen un funcionamiento correcto y que volvemos a esa vieja normalidad a la que quizá no habría que volver nunca, ¿no? Con todo, las vacunas ponen sobre la mesa 3 dilemas éticos a los que solo brevemente, porque se me está acabando el tiempo, haré referencia. En primer lugar, el orden de prioridad a la hora de administrar las vacunas. En segundo lugar, la desigualdad que en el proceso de vacunación se va a producir entre países ricos y pobres. Y en tercer lugar, el negocio que la industria farmacéutica saca de todo esto. Comenzando con el primer punto, parece obvio que si la vacuna va a llegar de forma progresiva según se vaya fabricando, es necesario establecer un orden de prioridad en la vacunación. Estamos de nuevo ante un recurso escaso y aquí, a diferencia de lo ocurrido con el acceso a los hospitales, UCIs y demás, se ha optado, con buen criterio en mi opinión, porque sean los colectivos más vulnerables los que se vacunen primero. Esto sí es coherente con la lógica de los derechos de proteger a los más vulnerables. No obstante, habrá que estar muy atento, no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Y obviamente creo que, de acuerdo con nuestra legislación, también un debate que se ha producido recientemente, la actual ley de la autonomía del paciente, que reconoce el derecho a rechazar un tratamiento, impide, salvo que haya un cambio legal, imponer la obligación de vacunarse. Quizá el único argumento que podría justificar aquí una medida tan paternalista como esta sería la de la protección a terceros, aunque yo creo que no tiene un peso suficiente si seguimos manteniendo las medidas necesarias para evitar los contagios, como las mascarillas, la distancia social, la higiene de manos. Obviamente aquí habría que hacer una ponderación entre el mal que se quiere evitar con la restricción de la libertad individual que supone obligar a vacunarse y si en el confinamiento pesó más la protección de la salud sobre las libertades individuales, en este caso cuando hablamos de la imposición de una vacuna, creo que la ponderación no resulta tan fácil de realizar siempre que la persona que rechaza la vacuna asumiera, por un lado, el riesgo que contrae de infectarse y, en segundo lugar, la obligación de mantener una serie de medidas que también limitan su libertad, pero que serían el precio a pagar por la negativa a vacunarse. En segundo lugar, y como siempre, los países ricos son los que han comprado la producción de la vacuna de aquí a varios meses, ¿no? A todos los laboratorios que están implicados en ellas. ¿Qué va a ocurrir con los países menos desarrollados o con los que son más pobres? Que van a ser los últimos en vacunarse, con lo que la pobreza de esos países, las dificultades sanitarias, sociales, económicas en la que vive muchísima gente en estos países, van a añadir el riesgo de esta enfermedad y de la muerte. Por eso creo que también que desde una perspectiva global de los derechos humanos que atiende a los más débiles, deberían haberse puesto a disposición de los países con más dificultades sociales y económicas las vacunas casi en primer lugar que en los países desarrollados donde tenemos al menos una asistencia sanitaria garantizada.
Y esto enlaza con el tercer problema. Los grandes beneficiados de la pandemia son las industrias farmacéuticas, que han firmado contratos multimillonarios con los países desarrollados, con la Unión Europea. ¿No hay aquí una causa de fuerza mayor para dejar en suspenso los derechos de propiedad sobre las vacunas? ¿No pesa más la protección de la salud a nivel global que la propiedad intelectual de las mismas? Y más si cabe, cuando muchas de las investigaciones que pueden dar como resultado vacunas están siendo financiadas, al menos en parte, por los impuestos de los países. Si esto es así, las patentes de las vacunas deberían considerarse un bien común y no un bien privado, que explotan las industrias farmacéuticas cuya moralidad es más que cuestionable, porque juegan con la salud como un bien mercantil, no solo en esta cuestión, sino en todas o casi todas. Bueno, ya para concluir, yo, como pueden comprobar, he lanzado algunas ideas o he tocado algunas cuestiones a las que he estado dando vueltas desde que el profesor Anzoátegui me planteó un poco el tema general de la charla, ¿no? Como habrán podido comprobar, no he sido capaz de dar muchas respuestas a cuestiones que la pandemia del SARS-CoV-2 nos pone frente a nosotros, pero al menos espero haber contribuido a una reflexión crítica sobre estas cuestiones para que sigamos pensando que los derechos no pueden ser olvidados y sobre todo los derechos de los más vulnerables en situaciones extremas como las que estamos viviendo. Muchas gracias y ahora creo que he cumplido con el tiempo, ahora estoy abierto pues a la discusión, al diálogo. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Como les adelantaba a todos, es un experto en la materia y desde luego más entretenido, interesante y actual no podía ser el debate, ¿no? A continuación voy dando el uso de la palabra, bien sentidos libres para levantar la mano o bien escribir el chat. Comienzo con don Javier Anzoátegui. Javier, cuando quieras. Me veis y me oís, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias primero a Óscar por la presentación y segundo a José Luis por la intervención. José Luis sabe que el instituto es su casa y que nunca ha dejado de serlo y que no lo va a dejar de ser y que además es un lujo y es un placer compartir espacios con él. Bueno, yo creo que José Luis en su característica modestia, pues bueno, ha dicho que no ha dejado muchas cosas resueltas. Bueno, yo creo que ha sido una exposición súper, muy completa y además que ha puesto de relieve temas importantes, temas que no solo tienen que ver con el derecho a la salud o el derecho a la asistencia, pensado particularmente en situaciones concretas como las que nos afectan en estos momentos, sino temas más amplios y que podrían formar parte de lo que podríamos denominar una teoría general del derecho a la salud. Bueno, subrayo algunas cosas importantes y planteo algunas cuestiones que posiblemente merezcan algún comentario por parte de José Luis. Bueno, yo creo que en el fondo de tu intervención, José Luis, está el discurso sobre la imposible insularidad del derecho a la salud. Es decir, el derecho a la salud está directamente conectado y vinculado a decisiones que lo trascienden y a decisiones que no solo tienen que ver con otros derechos, sino decisiones que tienen que ver con criterios generales de organización social, es decir, modelo de sociedad. Al final, cuando estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando de distintos modelos de sociedad. Y en ese sentido es muy útil identificar determinadas o distintas teorías de la justicia que en realidad son distintas teorías en relación con los modelos óptimos de sociedad. Yo creo que el tema es un tema básico porque, como se ha demostrado en tu intervención, aparecen ítems o aparecen problemas esenciales de lo que podría ser una reflexión estándar sobre la justicia, el tema de las
necesidades, el tema de la escasez, el tema de la distribución. Yo creo que uno de los problemas que nos planteamos a efectos teóricos y también a efectos prácticos cuando hablamos del derecho a la salud es que posiblemente no terminamos de asumir la centralidad del derecho a la salud dentro del modelo, dentro del discurso de los derechos. El derecho a la salud en ocasiones es un derecho incómodo, es un derecho muy exigente en lo que a responsabilidades, en lo que también a decisiones económicas, y desde ese punto de vista es un derecho mucho más cómodo, mucho más fácil, mucho menos exigente, mucho más fácil de gestionar en determinadas situaciones que no en otras. Y es precisamente en estas últimas en donde se deberían enfatizar más los esfuerzos en relación con el derecho a la salud. Yo también estoy de acuerdo contigo en la alusión que has hecho a la vulnerabilidad. Yo estoy cada vez más convencido de que en el ámbito de la fundamentación de los derechos, la vulnerabilidad tiene que ocupar, junto al referente tradicional que ha sido el de la dignidad, tiene que ocupar un espacio importante. Lo que ocurre es que ahí posiblemente nos podemos encontrar, es decir, ahí hay que articular bien el discurso, porque posiblemente nos podemos encontrar con alguna de las críticas que Hart recibía cuando nos hablaba del contenido mínimo del derecho natural y cuando quería hacer derivar determinadas consecuencias normativas a partir de determinados datos de hecho. Es decir, la vulnerabilidad no deja de ser un dato de hecho, es una circunstancia fáctica que nos afecta a todos. Nosotros asumimos que tiene un papel o un rol importante en la justificación de los derechos, pero creo que hay que articular bien el discurso porque si no nos vamos a encontrar con la acusación de la tradicional falacia naturalista, es decir, ustedes están derivando consecuencias normativas de la constatación de algo que afecta a todos los seres humanos. En relación con la última reflexión que has hecho a las vacunas, dos cuestiones. Países pobres, países ricos. Yo creo que ahí hay un imperativo, pero no un imperativo normativo, un imperativo práctico, pragmático. Es decir, si el problema es global, la respuesta tiene que ser global. Y si nosotros cometemos, o si se comete el error de dejar de lado las estrategias de vacunación en relación con determinados países, pues la solución es absolutamente errónea. No sirve de nada. En el problema que tenemos entre manos no sirve de nada vacunar a los españoles y no vacunar a los portugueses, a no ser que no dejemos que los españoles y los portugueses se relacionen, lo cual sería una negación de la globalidad. Y en relación con el tema de los laboratorios, a mí me parece muy interesante esa alusión a las patentes como bienes comunes y ese enfoque desde algo que podría ser parecido a la función social, de la propiedad. Pero claro, si nosotros aplicamos el paralelismo con lo que supone la expropiación y la afectación del derecho de propiedad, el problema es que tenemos que identificar en qué consiste la utilidad social. Y en ese sentido, posiblemente no sea lo mismo plantear ese discurso sobre las patentes como bienes comunes en situaciones ordinarias que en situaciones excepcionales. Y última cuestión. En relación con el tema de la responsabilidad individual. Y, es decir, en relación con el tema de si el sistema de salud tiene que asumir las consecuencias de lo que no dejan de ser determinados modos de vida. Determinados modos de vida. Claro, este tema nos permite pensar o enfocarlo. Este tema es un tema complejo, porque tú lo has dicho, es decir, no hay una causalidad pura, hay dimensiones o hay condicionantes socioeconómicos. Es un tema que posiblemente podríamos enfocarlo a la luz del paternalismo. Quiero decir, el problema que se me plantea es el siguiente. La única estrategia para limitar la asistencia en un Estado liberal
decente, mínimamente homologable. La única estrategia para limitar la asistencia sanitaria como consecuencia de determinados modos de vida serían prohibir esos modos de vida, sancionar esos modos de vida. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con un problema del paternalismo. Aquí el principio del daño a terceros no creo que sea del todo operativo. ¿Por qué? Porque en estos casos, el del caso del fumador, no hay un daño a terceros, hay un daño propio, hay un daño individual, que evidentemente puede tener consecuencias indirectas, pero no necesariamente, o muy indirectas. Te hablo del modo de vida que consiste en fumar, o te hablo del modo de vida que consiste en no hacer todo el deporte que deberíamos, que también es causa de muchas enfermedades. El problema es identificar qué es un modo de vida nocivo del cual se pueden derivar responsabilidades que justifiquen una limitación de la asistencia sanitaria. Y desde ese punto de vista, yo creo que o identificamos claramente comportamientos que están prohibidos, o si no, estamos limitando mucho el significado de ese libre desarrollo de la personalidad al que se habla al que se hace alusión en el artículo 10. Bueno, estos eran algunos comentarios, algunas reflexiones. Muchísimas gracias de nuevo, José Luis, y felicidades como siempre. Cuando quieras, José Luis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, porque tus observaciones, muchas de ellas las comparto, son muy interesantes, ¿no? Bueno, un poco, cuando hablamos de vulnerabilidad, yo estoy de acuerdo, no me ha dado tiempo, evidentemente, a desarrollarlo, pero yo estoy de acuerdo, claro, que ahí tenemos que evitar la crítica de la falacia naturalista, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que, por ejemplo, cuando fundamentábamos, o cuando María José Añón fundamentaba los derechos humanos a partir de las necesidades básicas, ella ya hacía, ¿no? Es decir, yo creo que hay, o sea, en el concepto de necesidades, en el concepto de Martha Nussbaum de las capacidades, en el concepto, o sea, del florecimiento de las capacidades, en todos estos discursos, yo creo que está muy presente, ¿no?, el hecho de que hay unas realidades, pero que luego hay una argumentación moral que puede servir para dar el salto a la justificación de unos derechos o de un derecho, ¿no? Y además yo la vulnerabilidad la pondría encajada también en la idea de diversidad, ¿no? Es decir, porque por eso he dicho antes que, aunque hoy me iba a centrar en la distribución, también es muy importante la perspectiva del reconocimiento hoy en día para construir teorías de la justicia, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el respeto a la diversidad, también a la diversidad de nuestras vulnerabilidades, porque no todos somos igualmente vulnerables, incluso ante los mismos hechos, ¿no? Y por eso es verdad que esto es un tema que da para, o sea, que yo le vengo dando vueltas y que a ver si tengo el tiempo y la oportunidad de escribir sobre ello con profundidad, porque me parece que es un tema muy interesante para plantear de manera complementaria la idea de dignidad humana, el fundamento de los derechos, ¿no? Y para construir una teoría de la justicia que no se quede solo en una perspectiva bienitarista de la justicia o de redistribución de recursos, sino también de reconocimiento de las vulnerabilidades diversas, ¿no?, de las diversidades de vulnerabilidades. Luego, en relación, o sea, es verdad que la COVID necesita una respuesta global, pero yo aquí estaba pensando, por ejemplo, en países muy poco desarrollados, ¿no? Es decir, países de África donde la hambruna es la norma, donde cada día mueren niños, donde no hay un sistema de salud más que el que se basa en las organizaciones humanitarias, en las ONGs internacionales, etcétera.
Es decir, ¿por qué estamos postergando? No se sabe hasta, es decir, ¿cuándo les va a llegar a ellos la vacuna? Pues yo creo que les va a llegar dentro de un par de años. Y tú dices, bueno, es que también por una perspectiva egoísta, también nosotros nos jugamos mucho en ello. Sí, pero siempre los ricos, ¿no?, vamos primero, ¿no? Y así estamos protegidos frente a un posible contagio. Y luego ya los pobres ya llegarán, pero mientras tanto se van muriendo, ¿no? Entonces, ese es un poco que yo creo que habría que incluso priorizar a los países más pobres en esta cuestión. Luego, es verdad que, o sea, cuando hablo de las, o sea, vamos a ver, cuando hablo de que las patentes tendrían que ser consideradas bienes comunes, sobre todo patentes de índole sanitario, yo creo que aquí también hay que reflexionar, primero, sobre el bagaje de know-how que, que es un bien común. O sea, digamos que todo el conocimiento científico acumulado hasta el 2020, eso ya es un bien común. Hubo científicos que descubrieron unas cosas, que descubrieron otras, y nosotros, o los científicos, construyen sobre eso ya trabajado. Eso es un bien común. Pero luego, y esto también me parece más importante, es que el Estado está financiando. El Estado está financiando proyectos de investigación en todos los países. Está financiando parcialmente, está financiando o sea, muchas cosas. Entonces, si lo estamos financiando con nuestros impuestos, al menos tendremos que ser cotitulares, ¿no?, de eso. Por eso yo creo que, sobre todo en situaciones, pero no solo en esta situación, por ejemplo, pues yo qué sé, en los medicamentos de lucha contra el VIH, todo esto, pues tendrían que ser considerados bienes comunes, sobre todo cuando ha habido una inversión de las arcas públicas que ha permitido el desarrollo de estas investigaciones. Y ya, por último, claro, dices tú, la responsabilidad individual. Claro, lo que ocurre es que no podemos caer en un estado paternalista ni perfeccionista, porque si decimos el modo de vida saludable, aunque lo hacemos, porque constantemente, no ya con el COVID, pero constantemente antes nos decían, pues es bueno hacer deporte, o había campañas publicitarias del Ministerio de Sanidad, pues sobre lo que es una vida o el estilo de vida saludable, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que el Estado ha dejado de ser neutral en términos liberales y estamos ante estados perfeccionistas que promueven un estilo de vida sobre otros estilos de vida. Y no me parece mal. Ahora bien, cuando yo me hacía referencia a la responsabilidad individual, hacía referencia un poco a esos comportamientos irresponsables, ¿no? Donde ahí, es verdad, están prohibidos, luego hay que aplicar la sanción correspondiente. Pero a lo mejor el sistema de sanciones que tenemos, que ha sido un poco improvisado, que ha sido a través de sanciones administrativas, pues resulta insuficiente porque lo que estamos viendo es que cada semana se vuelven a montar fiestas en todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que ahí la responsabilidad individual tiene que jugar algún papel. Porque tú sabes que no debes hacer una cosa y no solo pagar la sanción, la multa, sino a lo mejor algo más. Sí, sí, Pero perdona. muchísimas gracias por No, todas no, las... y yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en que el derecho en muchas ocasiones es incapaz de llegar a todos los sitios y hay comportamientos que son más exigibles desde el punto de vista cultural o moral incluso que desde el punto de vista jurídico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la profesora Barranco. Bueno, pues no voy ni siquiera a intentar encender la cámara porque estoy teniendo problemas con la conexión en los últimos 5 minutos, precisamente. Solo, bueno, José Luis, me ha gustado mucho tu presentación. Comparto la mayor parte de las cosas sobre las que te has pronunciado y también la mayor parte de las incertidumbres, pero me temo, bueno, no me temo, estoy muy contenta de que eso sea, a que tal vez compartimos un mismo modelo de sociedad ideal. Pero claro, el contexto, el sistema económico en el que vivimos, es el sistema económico en el que vivimos. Y también, bueno, un poco, y tal vez tu posición se deducía de lo que le has respondido a Javier Anzoátegui, pero en relación con esta idea de la vacuna como un bien público, de la necesidad de sacar del mercado este tipo de bienes,
estoy plenamente de acuerdo, pero a estas alturas del partido y en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿qué incentivos pueden tener las compañías farmacéuticas para seguir investigando en la vacuna si no dejamos que luego tengan un beneficio en el mercado? Donde quieras. Gracias, Mari Carmen. Bueno, es muy buena pregunta y es verdad. O sea, quiero decir, vivimos, por suerte o por desgracia, en un sistema capitalista donde las industrias farmacéuticas pues, lo que tratan es de obtener el máximo beneficio. Ahora bien, yo creo que se podría exigir un cierto grado de responsabilidad social también a las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, en esta situación, en una situación extrema de una pandemia global, yo creo que a nivel de la Organización de Naciones Unidas o a nivel de tal, se podría plantear un debate para que, digamos, las patentes de estas vacunas pudieran ser consideradas un bien común o al menos, digamos, que estuviera disponible para que precisamente a lo mejor en países donde va a llegar más tarde, pues pudieran desarrollar sus propios vacunas o pudieran fabricar sus propias vacunas y de esa manera evitar un poco la desigualdad creciente que tenemos la desigualdad entre ricos y pobres, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué incentivos puede tener la industria farmacéutica? Claro, evidentemente probablemente no podemos excluirlas, salvo que acabemos con el sistema capitalista, de que su incentivo tiene que ser económico, ¿no? Pero a lo mejor no en tanta medida, o a lo mejor hay también otros incentivos en los que las industrias podían pensar, ¿no? Es decir, yo qué sé, la propia imagen de marca, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto, o sea, estoy de acuerdo contigo en que encuentra muchos obstáculos tal como está diseñado nuestro sistema económico capitalista. Muchas gracias. Muchas Tiene la gracias. palabra el profesor Lema. Sí. Carlos Lema. Bueno, mientras no puede, bueno, dice Carlos, que no puede hablar. Si quieres, Carlos, escríbenos la pregunta en el chat. Voy a... Ah, no, que es que hay que habilitar el micrófono. Ah, perdón. Es verdad, tengo que hacerlo yo, perdón. Ya voy, Carlos, perdón. Ah, no, lo tenía que hacer. Listo, ya está. Hola. Hola. ¿Me oís? Sí, Carlos. Hola, bueno, buenas tardes. Hola, José Luis. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, casi, porque esto va caramelo, ¿no? O sea, yo casi cada tema que has tocado me gustaría debatirlo. Pero bueno, voy a empezar, voy a plantear dos cosas. Uno, voy a terciar un poco en esto de las vacunas y toda esta cuestión, ¿no? Añadir algunas cosas, yo creo que en términos realistas, o sea, porque en términos normativos estoy de acuerdo. De las vacunas suscribo, vamos, uno por uno, que esos son los tres problemas que tenemos y las vías de enfoque, y con lo que ha dicho también pues, Javier y Mari Carmen. Ahora, el tema que tenemos con las vacunas y en general el acceso a los medicamentos esenciales, lo que tenemos es un sistema a nivel mundial que es profundamente disfuncional. Pero yo tampoco iría tan allá como decir, bueno, claro, pero es que mientras vivamos en un sistema capitalista, bueno, eso es cierto, esto es producto de un sistema capitalista, pero no necesariamente que cualquier sistema capitalista o cualquier forma de organizar un capitalismo globalizado lleve estos resultados, porque esto es un sistema que es producto directamente de los acuerdos de la OMC de 1994. Antes no era así. No voy a decir que lo que había antes era mejor. En algunos puntos sí. Por ejemplo, permitía más
a determinados países el desarrollo de industrias farmacéuticas locales a partir de, bueno, de la falta de respeto de la propiedad intelectual. Pero es que esto, que es lo que le estamos diciendo ahora a los países, bueno, no tanto a los países menos desarrollados, sino a los países intermedios, se lo estamos diciendo a Sudáfrica, se lo estamos diciendo a la India, estamos diciendo a Brasil, etcétera, etcétera, es que no pueden hacer algo que los países desarrollados hicieron durante 200 años. Hasta los años 70, Francia, Suiza, Alemania no protegían las patentes de terceros estados y a base de eso desarrollaron sus industrias locales y tuvieron acceso a los medicamentos para sus poblaciones. Lo que les estamos diciendo, pues, con la metáfora del economista Chan Ho-yang, le estamos dando la patada a la escalera. Es decir, hemos subido por la escalera, una vez que estamos arriba le pegamos la patada para que otros no hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros. Los resultados están ahí, es decir, ya no es que no tengan acceso a los medicamentos, es las propias prioridades de medicamentos, como si sabéis, toda la investigación en términos normales, para que saquemos ahora pandemia, pues está basada para enfermedades que suponen pues igual el 10% de la morbilidad mundial y que afectan a los países desarrollados. Pues el sistema está completamente roto, pero esto no es un designio del capitalismo, esto se ha diseñado así. Dicho esto, también es cierto que el sistema de tiene mecanismos, es decir, el sistema de la OMC tiene mecanismos pues, a partir de las licencias obligatorias, sobre todo por las reformas que se hicieron a principios del siglo sobre el sistema que había a partir de la de ONGs globales y de los países intermedios, de los BRICS y toda esta cosa. Y existen mecanismos. Ahora, ¿por qué no funcionan esos mecanismos? Pues esto no miremos a las multinacionales. Esos mecanismos no funcionan y se impide que funcione a partir de políticas que se hacen desde Estados Unidos y de la Unión Europea. Las políticas que ha tenido la Unión Europea en estos términos, promoviendo tratados bilaterales que obligan a renunciar a estas posibilidades, son políticas de la Unión Europea. Entonces, quiero decir, ni es el capitalismo ni es las multinacionales. Son políticas concretas, son diseños institucionales y diseños institucionales que se están promoviendo desde nuestros estados. Es decir, hay una responsabilidad política. En el caso de la Unión Europea, que no sé, quiero decir, a veces hace unos discursos así, pues que somos el ejemplo del universalismo y del globalismo y no sé qué, esto en estos términos de acceso a medicamentos esenciales es una patraña. Y además, y esto ya me voy a tirar a la piscina, pues esto no solo es un desastre en términos morales, es un desastre en términos políticos, porque quien va a sacar partido de esto va a ser China y va a ser Rusia. Que lo van a hacer no porque sean estupendos y mucho mejores moralmente, desde luego tú lo has dicho, es una dictadura, los intereses que va a tener ahí son intereses geoestratégicos, pero el acceso que van a tener los países pobres a las vacunas va a ser la vacuna china. Eso está, pues muy claro. Y eso es malo políticamente, pero sobre todo es malo también, es decir, en términos morales, en términos morales y de las políticas que estamos haciendo, porque no es, bueno, eso es el capitalismo, esto son decisiones políticas, bueno, en fin. Pero vaya, que yo a lo que iba era otra cosa, yo quería tratar una cosa más teórica, ¿no? Porque, porque me interesa todo esto mucho. Yo ahora he trabajado mucho el tema del derecho a la salud en Rawls. Ahora va a salir un artículo ahora para celebrar el aniversario, los 50 años de la teoría de la justicia, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, yo creo que hay en general una incapacidad en mucho del liberalismo igualitario para acceder a estas cuestiones correctamente. Pero tiene que ver, yo creo que con cuestiones que no es que las teorías estén mal, sino que me parece que están desenfocadas. Parto de un ejemplo. Tú antes planteabas que igual pues había habido en las políticas españolas de racionamiento y de triaje pues una especie de prioritarismo, ¿no? Yo no estoy seguro, es decir, favoreciendo pues, a los jóvenes. Yo no estoy seguro de que sea un prioritarismo o de que el prioritarismo exigiera eso. Porque en realidad el prioritarismo, incluso quizá lo que exigía sería lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el prioritarismo exigía lo contrario. Es decir, ¿quién tiene más necesidad y quién debe tener la prioridad? Yo creo que la pregunta no está en el cuál es la regla de reparto, sino es en la vieja pregunta
de la igualdad de qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que repartir, ¿no? Entonces, aquí, al final, la discusión es una discusión que no es tanto sobre prioritarismo o no prioritarismo, porque en realidad, al final, todos nos estábamos, o todos los que estaban ahí, se estaban jugando la vida, y entonces las vidas supuestamente pues tienen que tener el mismo valor, sino qué es lo que estamos, y entonces, al final, pues lo que hay pues es una discusión sobre el valor moral bueno, lo que a mí me gusta, ahora se ha puesto la palabra edadismo, lo que yo creo que más correctamente sería llamar el etarismo, y hasta qué punto pues un cierto etarismo está moralmente justificado. Yo creo que es muy dudoso que lo esté, pero se ha actuado prácticamente como si no hubiera problema moral ahí. Pero siendo el problema del etarismo, al final no es un problema del criterio de distribución, no es el cómo se distribuye, sino el qué es lo que tenemos que distribuir. Es decir, el viejo problema de la igualdad de qué. Y aquí, asumiendo que un igualitarismo de base lo tenemos desde el momento que asumimos el discurso de los derechos y el derecho a la salud, al final el derecho a la salud es todos tenemos un derecho igual. No puede haber exclusiones porque esto es la propia gramática de los derechos. Pero la cuestión es, ¿igualdad en qué? Y aquí hay dos opciones. O es igualdad de recursos o es igualdad de salud. Es decir, ¿a qué compromete de igualdad de qué el derecho a la salud? ¿Cuál es el qué de la igualdad? ¿Cuál es la moneda de cambio, como decía Cohen, ¿no? Los recursos de salud, todos tenemos derecho a un número igual o no menor que el otro respecto a los recursos de salud. Y esto, bueno, es atractivo, por un lado, pues porque digamos, permite bueno, pues tener digamos, embridado lo que son los requisitos del derecho a la salud. Pero claro, esto nos deja unos problemas enormes, como por ejemplo las enfermedades raras que tú decías. Es decir, pues mire, si yo tengo una enfermedad rara necesito mucho más recursos. Y la alternativa es la igualdad en salud. Pero la igualdad en salud, podemos realmente repartir lo que es los resultados de salud. Y yo creo que ahí es un poco donde está el problema. Y esto me lleva al siguiente punto, y perdón porque estoy hablando mucho, el siguiente punto, que al final me parece que mucho de este problema es que lo que nos estamos centrando, y tú lo decías, pero al final lo decimos, pero acabamos cayendo en eso, pues acabamos teniendo una visión muy reduccionista del derecho a la salud. Es decir, basada pues, en introducir el derecho a la salud con respecto a la atención sanitaria, y las dimensiones del derecho a la salud son muchas otras. Lo señalas, yo lo digo, tú lo dices, él lo dice, pero al final siempre acabamos ahí metidos en la cosita esta, que no es que no haya que discutir, pero es una visión un poco cerrada, ¿no? Bueno, nada, perdón por hablar tanto, pero es que de verdad me ha resultado todo muy, muy sugerente. Y como siempre, Carlos, es un lujo escucharte y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, yo no estaba, o sea, yo no estaba criticando el prioritarismo. Lo que decía es que que había que reflexionar sobre el criterio de prioridad, ¿no? No estaba criticando el prioritarismo en general como política, y por eso decía, tendría que haber sido a la inversa a lo mejor, precisamente la prioridad para el que está en peor situación, para el que es más vulnerable, ¿no? Y luego, claro, en cuanto a, la igualdad de recursos e igualdad de salud como resultado, claro, yo creo que la igualdad de salud como resultado es casi inalcanzable, ¿no? Es decir, porque, como tú dices, la salud tiene tantas dimensiones, está tan imbricada en otras cosas como de condiciones laborales, económicas, familiares, sociales, ¿no? Genéticas también, ¿no? Porque que realmente, bueno, cuando Javier Anzoátegui decía que era la imposible insularidad del derecho a la salud, yo creo que un poco estaba haciendo referencia a eso, ¿no? Que cuando estamos hablando de salud en un sentido global, tiene tantos vértices que es casi imposible, ¿no? En el fondo estamos hablando pues de muchísimas cosas y es muy difícil controlar todas esas variables para poder garantizar una igualdad de resultados, ¿no? Lo que tendremos que aspirar, evidentemente, es a ir mejorando, ¿no? Como sociedad, todos esos condicionantes de la salud para que efectivamente
pues, bueno, pues haya una mejor situación, particularmente de aquellos que se ven más desfavorecidos, ¿no? Bueno, y es que tú lo sabes y lo vemos, ¿no? Es decir, la incidencia, por ejemplo, de determinadas enfermedades tiene mucho que ver con la clase económica, ¿no? Es decir, cuando la dieta, ¿no? Es decir, hay que consumir una dieta saludable, claro, pero para eso necesitas recursos económicos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las clases más populares son precisamente las que consumen a lo mejor dietas menos saludables y las que tienen proporcionalmente mayores afecciones cardíacas, de colesterol y desarrollan con el tiempo pues determinado tipo de enfermedades, ¿no? Es decir, que efectivamente yo creo que hay una conexión muy estrecha entre los condicionamientos socioeconómicos, ¿no? Y la salud. Y, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y bueno, luego con lo que decías, en relación a la política internacional, yo estoy de acuerdo, es decir, o sea, una de las falsedades del capitalismo en el que vivimos es eso de que el mercado no tiene regulación, ¿no? Ya, o sea, vivimos en mercados regulados, pero regulados en favor de los intereses de una parte, ¿no? Bueno, esto lo señalaba Tony Domenech, ¿no? Reiteradamente, ¿no? Es decir, que el mercado no, o sea, para que exista mercado tiene que haber reglas, porque si no, no habría seguridad en las personas que intervienen en el mercado. Lo que pasa es que el mercado está construido en favor de las potencias más poderosas, de los intereses también de las compañías multinacionales más grandes, etcétera, ¿no? Entonces habría que reescribir las reglas del mercado. Muchísimas gracias. Yo un poco para acabar, porque estamos ahí en el... voy a hacer un comentario, no me resisto a hacer una reflexión personal muy rápida y hacer una pregunta sobre esto de cómo se puede priorizar o no, ¿no? A ver qué opina el ponente. Yo viví en Indiana, en Estados Unidos, que es uno de los países más liberales de Estados Unidos, donde la gente tiene seguro médico y se muere por no tener seguro médico, donde la gente puede conducirse seguro, puedes ir en moto sin casco, etc., etc., viva la libertad individual. Sin embargo, yo estuve en la Universidad de Notre Dame y cuando llegó la temporada de vacunación contra la gripe, me llamaron y me dijeron que me tenía que vacunar. Y yo no fui a vacunar, evidentemente, nunca he vacunado contra la gripe. Y entonces me mandaron otra carta y me dijeron que tenía que ir a vacunarme, o sea, que no era up to me, sino que era obligatorio, ¿no? Y yo respondí que no, que yo era un visiting y que yo no me iba a vacunar. Entonces me explicaron que si no me vacunaba contra la gripe, como podía contagiar a otras personas, entonces tenía que abandonar la Universidad de Notre Dame. Entonces, es curioso, ¿no? En un contexto de viva la libertad, pero aquí no, ¿no? Y yo la pregunta que quiero hacerle al ponente, que ha estado excepcional en las respuestas, es el caso que hubo en el Reino Unido, ¿no? Con respecto a... Hay un momento cuando el cáncer de pulmón se dispara en el Reino Unido y el Reino Unido adoptó dos medidas que funcionaron bien, que fue la siguiente, fue decir, si alguien tiene cáncer de pulmón y por lo que sea hay que hacer un trasplante de pulmón, los fumadores van los últimos en la lista. Y también en el caso de los tratamientos médicos. Ahora bien, a cambio, lo que oferto es que todo británico que quiera dejar de fumar, hay un tratamiento gratuito para que deje de fumar, ¿no? Eso se lo pago. Pero aquellos que no quieran tienen un año para pensárselo. Pero pasado ese año, lo siento, pero en lista de trasplantes son los últimos y los tratamientos jerarquizamos si has sido fumador. Si has sido o si eres fumador, obviamente te ponemos también el último en la cola, ¿no? Entonces, es un poco como criterio para jerarquizar, ¿no? Criterio para... ¿Qué opinaba nuestro ponente sobre el modelo inglés, ¿no? Claro, o sea, cuando he hecho referencia a Roemer, un poco y he referido el caso este de tenerlo en comparación con el grupo social económico al que se pertenecía, era un poco en este contexto, ¿no? de las discusiones que había en relación a estas políticas en el Reino Unido. A ver, claro, yo creo que en este tipo de cuestiones, en principio lo que has dicho pues parece muy razonable, ¿no? Es decir, el Estado le paga un tratamiento para dejar de fumar. Si usted no deja de fumar, pues evidentemente va a estar
entre los últimos a la hora de hacerle un trasplante de pulmón. Claro, pero el problema es, ¿por qué hay gente? O sea, todo el mundo sabe que fumar pues no es muy beneficioso, ¿no? Pero con todo y con ello, hay gente que sigue fumando. Y que sigue fumando muchísimo. Incluso hay gente que se ha sometido a tratamientos de desintoxicación del tabaco y que caen una y otra vez en el hábito de fumar. Es decir, si queremos aplicar esas políticas, yo creo que tendríamos que hacer un enfoque más global que un tratamiento simplemente de desintoxicación con parches o con lo que sea, porque hay veces que lo que hay por detrás son otro tipo de problemas psicológicos, problemas de ansiedad, una serie de problemas que muchas veces también están ocultados en los sistemas de salud. Porque al menos en España, por ejemplo, si uno va a un psicólogo o a un psiquiatra público, le va a atender durante 10 minutos y le va a ver como mucho una vez cada 3 meses. Entonces, claro, y cuando estamos hablando de la salud como algo global, yo creo que ahí hay que entender también las circunstancias concretas de cada persona y ver por qué cada persona pues por ejemplo, por qué cada persona está fumando, por qué las personas recaen en el hábito de fumar. Porque si no solucionamos esos otros problemas, probablemente tampoco, por mucho que le digamos que le vamos a poner el último en la cola de los trasplantes, pues esa persona va a seguir fumando porque le da igual. Completamente de acuerdo. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, dada la hora, volviendo insisto, a agradecer al profesor Rey Pérez su fantástica conferencia y que ha tenido un rato para estar con nosotros, pues procedo a clausurar el seminario. Pues muchísimas gracias a todos por la atención y nada, ha sido un placer como siempre. Gracias, José Luis. En este caso, no presencialmente, sino virtualmente. Muchas gracias.